Buenos días gente, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video para el canal y hoy volveremos a hablar de un torneo del cual no hago videos desde el año pasado, que es la Eurocopa de Alemania 2024, que será durante junio y julio de este año. Como ya terminaron los repechajes clasificatorios y tenemos a los 24 participantes de la 17ª edición de la competición más importante de selecciones de la UEFA, vamos a hablar un poco de aquellos que a mi gusto pueden sorprender en Alemania este año. Sin más que decir, empecemos con el video. Para este video nombraré a los equipos de forma aleatoria, sin seguir un ranking en donde haya alguno con más chances de sorprender que el otro. Y para ver las posibilidades de cada uno mencionaremos sus principales jugadores, cómo se clasificaron, sus participaciones previas en torneos importantes, el grupo donde están ubicados para esta Eurocopa y hasta dónde pienso que pueden llegar en esta. El primer equipo que mencionaremos es Hungría. La selección dirigida por Marco Rossi está en el puesto 26 del ranking FIFA. Tuvieron un buen desempeño en los amistosos de marzo, donde vencieron como locales a Turquía y a Kosovo por 1 y 2 a 0 respectivamente. Y parece que aquel equipo dominante entre fines de la década de 1930 e inicios de la de 1950 está recuperando de a poco el respeto que tuvo en aquellos años dorados, ya que en ese periodo llegaron a 2 finales mundialistas, en Francia 1938 y Suiza 1954, cayendo ante Italia y Alemania respectivamente. Mientras que en el plano europeo puedo destacar su tercer puesto en la Eurocopa de España 1964, y más recientemente llegaron a octavos de final en el certamen de Francia 2016, y en la más reciente Euro 2020 fueron uno de los países anfitriones y pese a no superar la fase de grupos, obtuvieron meritorios empates ante dos selecciones de gran nivel como lo son Francia y Alemania. Posteriormente fueron segundos de grupo en la pasada UEFA Nations League, donde vencieron a Inglaterra por duplicado y a Alemania fuera de casa, quedándose muy cerca de ir al Final Four. Al poco tiempo después, los húngaros clasificaron a Alemania 2024 de forma invicta, tras liderar el grupo G de las clasificatorias con 18 puntos, 4 más que Serbia, el segundo clasificado. Y tienen jugadores para ser protagonistas en esta Eurocopa como Peter Gulaxi, arquero del RB Leipzig de la Bundesliga alemana, Willy Orban, defensa central que milita en el mismo club que Gulaxi, Attila Szalai, otro central que también está en la Bundesliga pero con el Friburgo, Milos Kerkez, mediocentro izquierdo que defiende los colores del Bournemouth de la Premier League inglesa, Dominik Szoboszlai, mediocentro que también está en la Premier League pero con el Liverpool y es por lejos el mejor jugador de los magiares, y Roland Szalai, extremo derecho que juega en la Bundesliga con el Friburgo. Los magiares están en el grupo A con el anfitrión Alemania, Suiza y Escocia, un grupo bastante competitivo en el cual los alemanes parten con ventaja para liderarlo por su condición de locales, pero en donde la pelea por el segundo lugar y un posible mejor tercero promete ser muy peleada. Yo veo a Hungría superando la fase de grupos y llegando a octavos de final, pero no me sorprendería que lleguen a cuartos, puesto que esta generación buscará devolver a los húngaros al plano mundialista y volverlos a colocar como un equipo top en Europa. El segundo equipo es Turquía. La selección euroasiática ocupa el lugar 40 del ranking FIFA y aunque su desempeño en la pasada fecha de amistosos no fue el mejor, al perder como visitantes primero ante Hungría por 1 a 0 y luego ante Austria por un escandaloso 6 a 1, clasificarían a su sexta Eurocopa tras ganar el grupo D con 17 puntos, por delante de Croacia y Gales. Tras un inicio clasificatorio con altibajos bajo la dirección técnica del alemán Stefan Kuntz, en el último tramo de la eliminatoria llegó el italiano Vincenzo Montella, que sin duda alguna revolucionó esta selección, lo cual se vio al obtener un histórico triunfo ante Croacia como visitantes.
Y aunque participaron pocas veces de la Eurocopa, podemos destacar que entre sus 5 participaciones previas a la de este año, tienen algunas que merecen ser destacadas, como la de Bélgica y Países Bajos 2000, donde alcanzaron los cuartos de final. Pero la mejor de todas, sin duda alguna, fue la de Austria y Suiza 2008, donde llegaron históricamente a las semifinales. Ya he hablado de dicha hazaña en el primer video de este canal, que se los dejo aquí arriba a la derecha por si aún no lo vieron. Y en cuanto a mundiales, solo tienen 2 presencias. La primera en Suiza 1954, donde se fueron en fase de grupos tras perder un desempate contra Alemania. Y la más reciente y mejor hasta la fecha es la de Corea del Sur y Japón 2002, donde contra todo pronóstico llegaron al tercer lugar del torneo. Y algunos de los jugadores que seguro serán protagonistas con los turcos en Alemania durante junio y julio son Ugurkan Shakir, arquero del Trabzonspor de la liga local, Merih Demiral, defensa central del Al-Ahly de la primera división de Arabia Saudita, Zeki Çelik, lateral derecho que defiende los colores de la Roma de la Serie A italiana, Hakan Çalhanoğlu, pivote que también está en la primera división de Italia con el Inter de Milán, Arda Güler, mediocentro ofensivo del Real Madrid español y que con 19 años será uno de los jugadores a seguir en esta Eurocopa, Orkun Kökçü, mediocentro del Benfica de la Liga NOS de Portugal, Kerem Aktürkoğlu, extremo izquierdo del Galatasaray, Cengiz Ünder, extremo derecho del Fenerbahce, y Kenan Yildiz, mediapunta de 18 años que milita para la Juventus italiana y será otro jugador a tener en cuenta de los turcos en este torneo. Los turcos están en el grupo F, con Portugal, República Checa y Georgia. Si bien los lusos son favoritos, su favoritismo no es tan avasallante como en ediciones anteriores. Y con una Georgia debutante y un equipo checo que viene con ciertas dudas a este torneo, creo que Turquía puede pasar a octavos de final con buenos registros en este grupo y no descarto que alcancen alguna instancia más tardía en este torneo si aprovechan su calidad individual. El tercer posible caballo negro de esta Eurocopa es Serbia. Los balcánicos están en el puesto 33 del ranking FIFA y tuvieron un desempeño dispar en los últimos amistosos al caer goleados fuera de casa por 4-0 ante Rusia y luego vencer también como forasteros a Chipre por la mínima. Las Águilas harán su debut este año en la competición con su nombre actual, teniendo otras 5 apariciones previas cuando eran Yugoslavia y la República Federal de Yugoslavia. El elenco de Dragan Stojkovic clasificó a Alemania 2024 tras hacer 14 puntos en el grupo G, quedando en el segundo lugar de este, aunque un poco lejos del líder Hungría. Por lejos, sus mejores años fueron bajo el nombre de Yugoslavia, llegando al subcampeonato continental en las Eurocopas de Francia 1960 e Italia 1968, perdiendo dichas finales ante la Unión Soviética e Italia respectivamente. Y también eran un equipo de respeto en los mundiales, al llegar cuartos en Uruguay 1930 y Chile 1962, mientras que Serbia, en sus 3 apariciones hasta la fecha, no ha superado la fase de grupos. Y para hacer un buen papel en su primera Eurocopa con su nombre actual, pueden apoyarse en jugadores tales como Đorđe Petrović, arquero del Chelsea de la Premier League, Nikola Milenkovic, defensa central que está en la Serie A con la Fiorentina, Dusan Tadic, mediocentro ofensivo que puede jugar como extremo y milita en el Fenerbahce turco, Sergej Milinkovic-Savic, mediocentro del Al-Hilal de la primera división de Arabia Saudita, Filip Kostic, mediocampista izquierdo de la Juventus de la Serie A, Dusan Blajovic, delantero centro que juega en el mismo club, Aleksandar Mitrovic, otro centrodelantero que está en el Al-Hilal de Arabia Saudita y es el mayor goleador histórico de Serbia, y Luka Jovic, jugador del Milan italiano que también es delantero centro. El grupo que tienen las Águilas para este torneo es el C,
el cual comparten con Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca. Creo que todos podemos estar de acuerdo que Inglaterra es el principal candidato para liderarlo, pero que en la pugna por la segunda plaza, los otros 3 equipos tienen sus opciones para salir adelante. Y los veo siendo segundos, ya que a mi gusto tienen la mejor delantera entre las 3 selecciones que en un principio lucharán por esta posición. Y los veo con mejor calidad individual que Eslovenia y sacando provecho del mal mundial que hizo Dinamarca en Qatar 2022. Y así las Águilas llegarán a octavos, aunque no los veo superando esa instancia por ser su edición de debut con su nombre actual. Y la cuarta posible sorpresa de Alemania 2024 es Ucrania, equipo que está en el puesto 22 del ranking FIFA. El cuadro dirigido por Sergei Rebrov parece no rendirse ante nada pese al contexto extrafutbolístico que atraviesa su nación, y casi clasifican de forma directa en el grupo C, donde hicieron la misma cantidad de puntos que el vigente campeón Italia, quedando por detrás en el criterio de puntos en sus enfrentamientos directos, pero debido a su ranking en la pasada UEFA Nations League, pasaron al repechaje por la vía B que se jugó en marzo de este año. Y tras vencer por 2-1 a Bosnia y Herzegovina en semifinales y a Islandia en la final, remontando un gol en contra en los minutos finales de ambos partidos, los ucranianos lograron el pase a su cuarta Eurocopa. Y los amarillos y azules priorizan más la calidad que la cantidad en los torneos en los cuales participan, ya que en su única aparición mundialista hasta ahora, en Alemania 2006, llegaron a los cuartos de final, siendo una de las revelaciones de ese torneo donde quedaron eliminados en esa instancia frente al eventual campeón Italia. Y tras quedarse en fase de grupos en las Eurocopas de 2012 y 2016, donde fueron coanfitriones con Polonia en la primera de estas, romperían el maleficio en la de 2020, al llegar también a cuartos de final, donde perderían ante Inglaterra, eventual subcampeón de aquella edición. Y ahora pretenden sorprender otra vez en tierras alemanas luego de 18 años, y para ello sus principales jugadores son Andriy Lunin, arquero del Real Madrid español, Vitaly Mykolenko, lateral izquierdo que juega para el Everton de la primera división de Inglaterra, Oleksandr Zinchenko, mediocentro que puede jugar también como lateral izquierdo y se halla también en la Premier League, pero con el Arsenal, Georgi Sudakov, mediocentro del Shakhtar Donetsk local, Víctor Sijankov, que juega en la misma posición y milita para el Girona de la primera división de España, Mijailo Mudryk, extremo por izquierda y por derecha, que es un jugador clave del Chelsea inglés y tuvo una gran participación en el repechaje para esta competición, y Artem Dovbyk, delantero centro que no se cansa de reventar las redes rivales con la camiseta del Girona de la Liga Española. El sorteo de Alemania 2024 los colocó en el grupo E con Bélgica, Eslovaquia y Rumanía. Es un grupo en donde los belgas tienen un ligero favoritismo para liderarlo, aunque no descarto alguna sorpresa, mientras que ucranianos y eslovacos deberían pelear en principio por la segunda plaza, y creo que Ucrania tiene más opciones de obtenerla. Y veo a Ucrania sorprendiendo en Alemania 2024, ya que siempre demostraron la capacidad de nunca rendirse independientemente del rival al que enfrenten, y tras ser mejores terceros de su grupo en la Eurocopa pasada y alcanzar contra todo pronóstico los cuartos de final de la misma, Alemania 2024 es la oportunidad para mejorar o al menos igualar la gesta de 2020 con un juego más convincente. Y algunas menciones honoríficas que no abordé muy en detalle, pero que también podrían sorprendernos en esta Eurocopa son Bélgica, que tras fracasar en Qatar 2022, fichó al entrenador Domenico Tedesco, que forjó una selección que combina juventud y experiencia, la cual no perdió un solo partido desde que el alemán asumió, y promete hacer todo lo posible para que los Diablos Rojos ganen al fin un trofeo.
Escocia, que con Andrew Robertson, Kieran Tierney, Scott McTominay y compañía busca romper el maleficio y superar al fin la fase de grupos de un torneo importante bajo el mando de Steve Clarke, y cabe destacar que obtuvieron un histórico triunfo de locales ante España en la clasificación a este torneo, y Albania, que fue primera en su grupo clasificatorio por delante de la República Checa y Polonia. Y pese a que está ahora en un grupo difícil con España, Italia y Croacia, no tienen tan malos jugadores, y el hecho de tener menos presión que las 3 selecciones anteriormente mencionadas les puede dar argumentos para hacer una sorpresa del mismo estilo que Islandia en 2016. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like si les ha gustado y compartan para que este video llegue a más gente. Y coméntenme sus pronósticos para Alemania 2024. Nos veremos dentro de poco. Se despide Alex Futbolero.